el Salmo 103, Salmo 103. Salmo 103, y conforme lo va encontrando, póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Salmo 103, hoy vamos a mirar y reflexionar, ¿verdad?, sobre la brevedad de la vida, ¿verdad? La brevedad de nuestra vida. Dile que está a tu lado, la brevedad de nuestra vida. La vida es breve, hermanos. Salmo 103, desde el 14 vamos a leer al verso 17. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque Él, o sea, Dios, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque tú eres el amo y Señor de cada uno de nosotros, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo nos dé guianza, entendimiento y aplicación de ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? La brevedad de nuestras vidas, hermanos. Fíjense que la vida es suficiente para poderla vivir bien. La vida se va perdiendo, ¿verdad? Cuando nosotros no la apreciamos, cuando dejamos de sonreír, cuando dejamos de enfocarnos en las cosas eternas, cuando dejamos nosotros de vivir para Dios, la vida se va perdiendo. La vida es suficiente para que nosotros podamos vivirla plenamente, pero hay cosas, hermanos, que nos quitan la vida, ¿verdad? Hay cosas que nos distraen, y entonces eso hace que nosotros empecemos a desperdiciar el tiempo. Dios quiere que nosotros aprendamos, hermanos, por lo menos 5 cosas hoy en este día y a través de esta enseñanza. Que aprendamos nosotros, número 1, a comprender la brevedad de la vida. Si nosotros logramos comprender la brevedad de la vida, créanme que la vamos a vivir mejor. ¿Cuántos lo creen así? La vamos a vivir mejor. Una pregunta, ¿estamos aprovechando bien el tiempo de cada día? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Tomamos en cuenta a Dios en los planes de nuestra vida? ¿Tomamos en cuenta a Dios? ¿Tenemos actividades de manera que disfrutemos nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que disfrutamos en la vida? ¿Son de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿De qué manera pasamos la mayoría de nuestros días? ¿Alegres o tristes? ¿Es para ti más importante el obtener cosas materiales o el vivir la vida? ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? ¿Qué deberíamos de considerar entonces nosotros en nuestro corto viaje o corto peregrinaje en nuestra vida? Vamos a mirar 5 cosas. Quiero que retomes el Salmo 103, verso 5. Y número 1 que debemos de considerar es comprender entonces la brevedad de la vida. Dice este Salmo 103, verso 15, en Biblia, lenguaje sencillo, una versión más parafraseada o más actualizada, dice lo siguiente: nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. ¿Pronto qué, hermanos? Pronto se marchita, si no miren las arruguitas, las canas. Y pronto se marchita. Somos como las flores del campo. Crecemos, florecemos, y verso 16, en lenguaje sencillo, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. ¿Ya miró en su jardín que ya sopló el viento? ¿Miró cuántas hojas hay en el suelo de su jardín? O por donde quiera que esté, sale ahorita que estamos en invierno, ¿cierto? ¿Verdad? He levantado por lo menos unas 15 bolsas de hojas en mi casa, ¿verdad? Pero así es la vida. Parece que apenas, ¿verdad?, el año pasado, que fue Navidad, parece que fue ayer. ¿No le parece que el tiempo va muy rápido? ¿No le parece que el tiempo va muy acelerado? ¿Sí? O sea, la brevedad de la vida. Entonces, la brevedad de la vida, ¿qué es lo que significa o qué es lo que quiere decirnos con esta frase, la brevedad de la vida? Con brevedad de la vida estamos diciendo que nuestra vida es corta, que nuestras acciones como seres humanos son cortas. ¿Recuerda usted cuando usted era joven y guapo? Ahora nada más es guapo, ¿verdad? Pero recuerda que cuando usted miraba a una persona de 40 años decía: ay, qué persona tan vieja, ¿no? Ya está grande, ya está viejo, ya está
de edad. Pero ahora usted que tiene 50 dice, no, 50 no son nada, ¿verdad? Ahora usted que ya va para 60 dice, no, estoy chavalo, estoy joven. No, todavía. ¿Cierto, no, hermanos? Sí, yo miraba a alguien de 30 y decía, hombre, qué viejo ya, ¿verdad? Una persona de cierta edad, pero ya pasé más de los 40 y digo, no es nada. 40 años no es nada, ¿cierto? Es una brevedad de la vida, ¿verdad? Pero el propósito que Dios tiene hoy, hermanos, es aprender a vivir la vida de la mejor manera correcta. Job comparó la brevedad de la vida con una sombra que desaparece. Fíjate, Job 14.1, no sé si quieres ir, pero Job 14.1, en esta versión, Job 14.1 y el 2, Job comparó la brevedad de la vida con una sombra. ¿Has visto una sombra? Bueno, tú mismo, ¿verdad? Cuando vas caminando, rápido desaparece, depende de la posición que tenga el sol. Dice Job 14.1, es muy corta nuestra vida, en esta versión, es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. Somos como las flores, lo mismo que decía David. Somos como las flores, nacemos y pronto nos marchitamos. Somos como una sombra que pronto desaparece. Somos como una sombra que pronto, ¿qué, hermanos? Desaparece. Fíjate que, bueno, aquí vemos la brevedad de la vida, pero dependiendo los recuerdos que tú dejes en los demás, bueno, vamos a saber si desapareces o no. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela, ¿verdad? Que ella nos cuidaba, que ella nos hacía comida, ella nos cortaba el pelo, ella era de todo, era peluquera, era cocinera, era de todo mi abuela, era doctora, era de todo, ¿verdad? Con sus nietos. Pero, ¿sabes? Mi abuela todavía permanece en mi mente, todavía está viva en mi ser, en mis recuerdos. ¿Recuerdas a alguien que ya está en la presencia del Señor, pero que todavía vive en tus mentes, que todavía vive en tu mente, que todavía está viva? ¿Sí? ¿Por qué? Porque supo vivir la vida. ¿En qué invirtió el tiempo mi abuela? Bueno, en sus nietos, en sus hijos, ¿verdad? En hacer el bien con todos los demás, ¿sí? Y ella jamás ha muerto, hermanos. Ella ha vivido en mí, ¿verdad? Hasta la fecha de hoy. Y seguirá viviendo, ¿verdad? Hasta que Dios quiera. Entonces, es verdad que la vida es breve, pero depende qué querramos nosotros dejar a nuestros seres queridos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por dejar, verdad, esa imagen como mi abuela, por ejemplo? Cuidadosa, protectora, ama de casa, era doctora cuando alguien se enfermaba, era sastre, cosía, nos remendaba la ropa, era de todo, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué recuerdos estás, pregúntale que está a tu lado, qué recuerdos estás dejando? ¿Qué recuerdos estás dejando en las gentes? ¿Qué recuerdos estás dejando? ¿Qué memorias estás dejando? ¿Qué memorias estamos dejando? La vida es vasta, es suficiente, hermanos, para poder nosotros dejarnos buenos recuerdos, ¿verdad? Es vasta. La vida del padre, nuestro hermano Marco, bueno, está en las manos de Dios, ¿verdad? Llegó a la presencia de Dios, pero yo le decía al hermano Marco, ¿sabes qué? A mí lo que me impactó mucho fue cuando me contaste lo que tu padre hacía. ¿Qué hacía su padre? Iba y predicaba, ¿verdad?, a otras personas, de hecho hasta los reos, de hecho tenía su célula para predicarle la palabra de Dios. Tal vez él no llegó a la edad que tenía que llegar a los caminos de Dios, pero una vez que llegó a los caminos de Dios, aprovechó su tiempo, aprovechó su espacio de vida, ¿verdad? Aprovechó la brevedad de la vida. No sé cuántas almas ganó, pero lo cierto es, hermano, que por cada alma que nosotros ganamos para Cristo, por cada alma que traemos a los pies del Señor, hay una recompensa en el cielo, ¿cierto? Entonces, ¿qué recuerdos tiene nuestro hermano Marco? Bueno, sin duda esos, ¿verdad? Una persona que antes de fallecer le habló y le dijo, vive la vida lo mejor que puedas, ¿verdad? Yo, pues, he peleado la batalla, como dice, he peleado la buena batalla de la fe, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que aprender a vivir la vida. Yo le decía en la semana pasada a una persona que llevé a Cristo, le decía, ¿sabes? Tú no tienes ni la autoridad ni el dinero para poder comprar un minuto más de tu vida. No tienes ni la autoridad ni el dinero para poder comprar un día más de tu vida. No tienes ni la autoridad ni el dinero para comprar, ¿verdad?, una hora más de tu vida. Ciertamente, dijo el salmista, ¿verdad? Nuestra vida, nuestros tiempos están en las manos de Dios, en nuestra vida. Pero nosotros, ¿quién de ustedes puede saber con entendimiento que va a vivir otros 10 años? Que va a vivir otro año más.
que va a vivir una semana más, que va a vivir un día más? ¿Quién de ustedes se puede atrever? Nadie de ustedes, ninguno, ni yo, nadie, ¿verdad? Eso nos quiere entonces hacer reflexionar lo importante de vivir cada momento. Lo importante entonces, ¿verdad?, de apreciar la brevedad de, ¿qué, hermanos?, de nuestra vida. Pedro, el apóstol, describió la brevedad de la vida como una flor también, igual que el salmista David en el Salmo 103, o igual que Job en el Salmo Job 14. Dice 1 de Pedro 1:24, yo te lo leo: porque toda carne, o sea, toda persona es como una hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. ¿Ya miró esos árboles? Y la flor se cae. Tarde o temprano, entonces nosotros, ¿verdad?, nuestro corazón dejará de palpitar. Tarde o temprano, entonces, nuestra flor se caerá. Es decir, caerá en las manos del Señor. Cuando un cristiano muere delante de los hombres, como si a mí me diera un infarto en este momento, ¿verdad?, delante de ustedes, y fuera suficiente entonces para pararme el corazón, pero yo muero delante de ustedes, pero despierto delante de Dios. Entonces, así es la vida del creyente, así es la vida del cristiano. Entonces, tanto la hierba como la flor tienen un corto tiempo de vida, y solo Dios y su palabra viven para siempre, hermanos. Sí, pero si hay eternidad de Dios, porque dice el Eclesiastés que Dios puso eternidad en nosotros. ¿Dios puso qué, hermanos? Eternidad de nosotros. Después de esta vida, como dijo Job, ¿verdad?, de grandes sufrimientos, también tendremos una vida mejor. También tendremos una eternidad gloriosa delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dice 1 Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra es espíritu. Dios ha puesto espíritu en nosotros, también permaneceremos para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra del evangelio. ¿Cuántos hemos recibido el evangelio? Tenemos esa vida eterna. Tenemos a Cristo en nosotros, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que aprender en esta breve vida? Bueno, tenemos que aprender a consultar a Dios en nuestros planes. ¿Cuántos dicen amén? A consultar a Dios en nuestros planes, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Es de Dios que yo tenga un noviazgo con esta joven, ¿verdad? Es de Dios que yo haga esto, es de Dios, o sea, consultar a Dios en nuestros planes. Santiago 4:13, vayan a Santiago 4:13. En nuestra breve vida no debemos de hacer planes sin consultar a Dios, o al menos no deberíamos de hacer planes sin consultar a Dios, ¿verdad? Santiago 4:13 nos dice lo siguiente, el apóstol Santiago. Dice, vamos ahora, ¿verdad? Es una manera como pensaban los que no consideraban a Dios o consultaban a Dios, y ellos decían, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, eran específicos, y traficaremos y ganaremos. Ya tenían planes, y hasta por un año. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dile que está a tu lado, pregúntale, ¿qué es vuestra vida? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ciertamente, nuestra vida es como una neblina que aparece por un corto tiempo y luego, ¿qué, hermanos? Se desvanece. Yo viví, ¿verdad? Pues, bueno, crecí y viví en Tijuana y vivía cerca de la playa, en la colonia Los Altos y El Soler. Y entonces de ahí se miraba la playa, en esa colonia Los Altos y El Soler. ¿Verdad? Y todos los días, hermano, todos los días, sin faltar, llegaba la neblina, todos los días. Ya sabías a qué horas, ¿verdad?, se bajaba la neblina. 7:30, 8 se bajaba la neblina. Entonces, ciertamente, en ese corto tiempo aparecía la neblina, pero desaparecía. Ciertamente, entonces, ¿verdad?, nuestra vida es como una neblina que aparece, pero desaparece. Entonces está diciendo, es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías de decir, hermanos, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Si el Señor quiere, hermanos, quiere, ¿verdad? Ya hablamos de esto un día, creo, aquí, de este verso, pero cuando tú digas, ¿sabes qué? Voy a ir de vacaciones a tal lugar. Tienes que terminar tu frase, si el Señor quiere. ¿Verdad? Esta Navidad iré a pasarla con la familia, si el Señor quiere. ¿Verdad? Haré un negocio, si el Señor quiere. Haré tal trámite, si el Señor quiere. ¿Verdad? Me cambiaré de casa, si el Señor quiere.
haré esto, haré aquello, pero si el Señor quiere. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y esto es algo, hermano, que se nos ha olvidado. Nos vemos mañana a las 8. Amén. Nos vemos mañana a las 8. ¿Verdad? Estos decían, no, ¿verdad? Estaremos un año allí. Pero se nos olvidaba decir si el Señor quiere. Tenemos que aprender entonces a depender de Dios. Porque nuestros tiempos están en las manos de Dios. Nuestra vida está escondida en Dios. ¿Verdad? Entonces todo lo que hagamos debe de ser si el Señor quiere. ¿Cuánto dicen amén? Entonces esta actitud de vamos, iremos y estaremos allá un año es una clara señal de una vida mundana que hace planes sin consultar a Dios. No reconocen que Dios tiene la última palabra en cada plan, ¿verdad?, que se hace humanamente. Ciertamente, entonces dijo Santiago, es neblina nuestra vida, ¿verdad? Y la palabra neblina pues desaparece, pero dice por un poco de tiempo. Y esta palabra poco, hermano, significa pequeño y breve. Por un breve y pequeño tiempo aparece la neblina, ¿verdad? Déjeme decirle que si usted recuerda, vivimos 356 días al año, ¿cierto o no? 356 días al año. Es decir, 12 meses, 52 semanas, ¿verdad? 8,760 horas y 5,256,000 minutos, ¿verdad? Y 331,000,000,000 y 530, no, ya se me fundieron los posibles, ¿verdad? Bueno, casi, hermano, vivimos casi 40,000,000,000, billones más bien de segundos. Y pareciera, hermanos, ¿verdad?, que escucharse mucho, ¿cierto? Pareciera escucharse mucho. Bueno, 87,060 horas pareciera escucharse mucho por año. 12 meses pareciera escucharse mucho. Pero lo cierto es, hermano, que ese tiempo es breve, ¿cierto? ¿Verdad? Ya miró a sus hijos que ya crecieron, ya miró a sus hijos que ya no son aunque usted les sigue diciendo niños, ¿no? Pero ya no son los mismos niños, ¿verdad? Se ha dado cuenta que han crecido, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos prácticamente, ¿no? Entonces, la vida es breve. Estos primeros, estas horas o lo que mencioné pareciera ser mucho, pero es poco. Efesios 5:16 también nos dice, hermanos, que debemos de aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? El tiempo, Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué, hermanos? Son malos, y de que si son malos, los días son malos. Y número 3, ¿qué más debemos de aprender en nuestra corta vida o breve vida? Andad con sabiduría. Dile que está a tu lado, andad con sabiduría. Dile, andad con sabiduría. ¿Verdad? Efesios 5:15 dice, mirad, o sea, hay que poner atención, ¿verdad?, a nuestro alrededor, y dice, mirad pues, Efesios 5:15, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. ¿Verdad? No como necios, sino como sabios. Entonces, el sabio, ponga atención. El sabio alegra la vida de los demás. ¿Es usted sabio? ¿Verdad? El sabio busca la oportunidad de influir en los demás para bien. El sabio. ¿Qué es lo que hizo tu padre Marco los últimos días? Influyó con el evangelio. ¿Sí? El sabio no pierde el tiempo en las discusiones. El sabio alegra la vida de los demás. Pregúntale que está a tu lado, ¿me estás alegrando? Pero no se enoje. ¿Me estás alegrando? ¿Verdad? ¿O me estás amargando? ¿Alegrando o amargando? El sabio alegra la vida de los demás. El sabio invierte tiempo en los demás. El sabio influye en los demás. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra andéis involucra buen comportamiento en nuestro vivir, ¿verdad? Como sabios. Es decir, que hay una diferencia entre el antes de Cristo y el después de Cristo. Si la vida es corta y el tiempo no se detiene, debemos de vivir haciendo también el bien. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? ¿Qué hacía mi abuela, hermanos? El bien. ¿Verdad? Me han contado la biografía de la vida de la abuela de mi esposa Claudia. Y ella, hermanos, cuando se convirtió, ¿verdad?, en un pueblito ahí por Ocotlán, Jalisco,
Entonces la señora se convirtió y vivía en una casa de adobe, una casita de adobe, ¿verdad? Pues que no se compara con las casas de aquí, ¿no? Con aire acondicionado y muy bonitas, ¿no? Aquí nadie es pobre en Estados Unidos, todos viven a un nivel, ¿verdad? Y entonces después de convertirse, hermanos, ella empezó a sentarse en un escalón de adobe que tenía en su casita y con el libro la Santa Biblia, y leyendo y leyendo y leyendo. Cuando ella murió, que fue en este año, los recuerdos que tenían sus nietos, sus hijos, era eso: mirar a su abuela sentada leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Esa mujer tal vez no tuvo la mejor casa, tal vez no tuvo los mejores lujos, tal vez no tuvo la mejor educación, tal vez no tuvo el mejor empleo, tal vez no tuvo lo mejor que ustedes pueden obtener. Pero ¿sabes qué, hermano? Siempre tenía en sus manos la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué se le quedó, verdad, de recuerdo a mi esposa cuando la escuchaba hablar? Siempre me acuerdo que estaba sentadita en su casa de adobe, en ese escalón, y leyendo la palabra. Hermano, ¿qué vas a dejar o qué vamos a dejar en nuestros hijos? O sea, ¿cómo nos van a mirar ellos? ¿Qué recuerdos estamos formando en ellos? No pienses ¿verdad? Que la vida va a ser como tú quieras y que tal vez dices, no, pero es que hay tiempo para todo, habrá más tiempo. No lo sabes, no lo sabemos. O sea, cuando aconsejamos, damos una opinión, como dijimos la semana pasada, o un consejo. Una opinión es lo que viene de ti humanamente y un consejo es lo que viene de Dios. O sea, ¿de qué manera estamos formando recuerdos, memorias en las personas? ¿Verdad? Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, ¿qué actitud estás dando delante de tus hijos, delante de tus seres queridos? Una actitud de que, bueno, en Cristo todo lo podemos, en Cristo nos fortalece, de que, bueno, esto es una leve tribulación, vamos a salir adelante. O sea, ¿qué actitud estamos dejando? ¿Verdad? ¿Qué memoria estamos dejando? La vida es breve, hermanos. Pero dice Efesios 5:16, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No dice malos, dice muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Tratemos de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y número 4, debemos también de entender que la vida no consiste en los bienes que tenemos. Dile que está a tu lado. La vida no consiste en los bienes que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos afanamos en buscar bienes, nos afanamos, ¿verdad? En obtener bienes. Pero Job dijo, en Job capítulo 1, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿Te vas a llevar tu Corvette? ¿Te vas a llevar tu casa? ¿Te vas a llevar tu mejor traje? ¿Te vas a llevar tus lentes? ¿Te vas a llevar tu mejor teléfono, verdad? ¿Qué es iPhone, qué, hermano? ¿El iPhone 12? ¿Te vas a llevar? O sea, ¿qué nos vamos a llevar, hermanos? Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudo nos iremos. Cuando tú analizas ese verso, ponga atención a lo que le voy a decir. Cuando tú analizas ese verso llega a la conclusión de que para nuestra felicidad, para tener felicidad en nosotros, no necesitamos nada. ¿Escuchó lo que dije? Así se entiende ese verso. Que para tú ser feliz, solo necesitas depender de Dios. ¿Verdad? Naciste sin casa, naciste sin carro, naciste sin ropa, naciste sin lujos, naciste sin nada. Eso quiere decir entonces que la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos en Cristo. ¿Sí? De lo que somos en Cristo. Lucas 12:15, ¿verdad? Entender que la vida no consiste en los bienes que tenemos. Lucas 12:15, y Jesús les dijo, está hablando aquí Jesús, mirad, es un imperativo, pongan atención. Y guardaos de toda avaricia, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste la vida del hombre. Hoy es muy común escuchar, tengo $200,000 en el equity de mi casa, tengo $300,000, el que menos me dijo tenía $125,000 en el equity. Hermanos, esos $125,000 no serán suficientes para vivir un día más.
esos $150,000 sí podrían ser suficientes para poder, ¿verdad?, hacer algo que beneficie a los demás. Para poder nosotros, ¿verdad?, vivir la vida, compartir nuestra vida con los demás. ¿Sí? Pero esos 200, uno me dijo $300,000 de equity, mira, el día de mañana cambia el mercado y sale debiendo el 300,000. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, no consiste en los bienes que tiene, no consiste. Una buena casa, yo ya tuve una buena casa, ¿verdad? Equity, ya tuve equity, pero no consiste en eso. No hay plenitud, hermanos, fuera de Dios. El corazón del hombre está diseñado para Dios. En Dios estamos completos, ¿verdad? En Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? La vida cristiana debe vivirse feliz con lo que se tiene, sea poco o sea mucho. Eclesiastés 6:9, palabra de Dios para todos, dice lo siguiente, Salomón: es mejor ser feliz con lo que se tiene que querer siempre tener más y más. Ese afán por tener cada vez más no tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. ¿Alguno de ustedes ha atrapado el viento? Yo no, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Fíjate que pobre no es el que tiene poco. Pobre es el que no tiene un número que alcanzar. ¿Verdad? Pobre no es el que tiene poco. Pobre es aquel que quiere más de lo que debería de tener. Entonces, Eclesiastés 6:12 también dice: ¿quién sabe qué es lo mejor para una persona durante su corta vida en la tierra? ¿Quién sabe? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Quién sabe, ¿verdad?, lo que es mejor para una persona durante su corta vida en la tierra? Luego sigue diciendo: su vida pasa como una sombra y nadie puede decirle lo que sucederá debajo del sol después. ¿No? Nadie. La pasa entonces como una sombra. Aprovechemos bien nuestra breve vida, hermanos. Si usted ha dejado de llevar a su esposa a comer, llévenla a comer. Si ha dejado de hacer actividades, haga las actividades otra vez, ¿verdad? Ayer nos fuimos a Moab, ando todo dolorido, después de caminar 2 horas para llegar a un tal arco, ¿verdad?, desde el Parque Nacional, pero me gocé. O sea, sí, llegué de regreso todo cansado, ¿verdad? Pero mi esposa decía: pero valió la pena conocer un lugar que por 16 años que vivo aquí no lo conocía. Por 16 años que vivo aquí en Utah no conocía ese arco. ¿Ha dejado usted de conocer lugares, de aprovechar el tiempo? ¿Ha dejado usted ¿verdad?, de vivir la vida? ¿Ha dejado usted de hacer cosas que se queden marcadas en sus hijos para bien? Número 5. Debemos de entender que los sufrimientos son cortos. Dile que está a tu lado: los sufrimientos son cortos. Los sufrimientos, hermanos, no van a durar toda la vida, ¿verdad? Son cortos. Los sufrimientos en la vida cristiana deben ser llamados leves tribulaciones, en comparación con el futuro eterno y peso de gloria que tendremos delante del Señor. El apóstol Pablo en este punto entendió lo mismo que Job. En 2 Corintios 4:17 dice el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación. Pregunto yo, ¿Pablo no conocía de tribulaciones? ¿Pablo no conocía de sufrimientos? ¿Pablo no conocía de escaseces? ¿Pablo no conocía de luchas o pruebas? ¿Quién de nosotros puede decirle al apóstol Pablo: pero no se compara tu tribulación con la mía? ¿Quién de nosotros podría decirle al apóstol Pablo: pero pues, tú porque pues es fácil escribir? No, hermanos. Pablo perdió su familia, su herencia, por seguir a Cristo. Pablo fue azotado en diversas ocasiones. Pablo fue dejado por muerto. Pablo fue abandonado a la intemperie o en la mar. Pablo fue encarcelado. Pablo fue vituperado. Pablo fue golpeado. O sea, y Pablo está diciendo aquí, hermanos, que no es un Pablo que no sabía de aflicciones, sino que todo lo contrario, es un Pablo que conocía de aflicciones. Y él decía: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una y cada vez más excelente peso eterno de gloria. Ahí tribulación significa, hermanos, presión. ¿Qué significa? Presión. ¿Ves? Nuestras presiones son leves presiones. Van a terminar.
Significa estrechez. La estrechez en la que nos encontremos un día son leves, terminarán. Significa angustia. Nuestras angustias que pasemos, hermano, en nuestro peregrinaje serán leves, terminarán. La persecución, las tribulaciones, las persecuciones son leves, terminarán, hermano. Cualquier tipo de situación difícil que pasemos va a terminar. Y más, hermano, más pronto terminará si nos rendimos, ¿verdad?, a los pies del Señor. Si nos vamos delante del Señor, ¿verdad?, y le decimos: Señor, estoy pasando por esta situación que me angustia, por esta situación que ¿verdad?, que me duele, por esta situación, Señor, que me siento bajo presión. Y estamos allí con la relación con el Señor, hermanos, y de repente, ¿no?, el Señor nos fortalece, ¿cierto? Pero cuando no hay comunicación con el Señor, hermanos, se hace más difícil la prueba, la lucha, la aflicción, la tribulación. Dice este mismo verso en lenguaje sencillo: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que durará para siempre, una gloria grande y maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y dice el verso 18: porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. Fíjate qué tremendo, ¿no? No nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. ¿Cómo? Que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Fíjate, que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Escucha el cambio de pensamiento que tiene aquí Pablo. No nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, sino que nos preocupamos por la vida que tendremos en el cielo. ¿Qué significa eso, hermano? Escucha lo que te digo, ¿verdad? Un pensamiento ocupa otro pensamiento. Estás en el pensamiento de aflicción, de angustia, de dolor, de desesperación, de presión, y cámbialo por el pensamiento de lo que sucederá en el cielo. Cámbialo por el pensamiento de lo que estaremos delante de Dios en el cielo, postrados, ¿verdad?, dándole gloria, dándole alabanza al Señor. Cambia el pensamiento. Sí, es lo que está diciendo ahí Pablo. Cambia el pensamiento. ¿Verdad? No nos preocupamos por lo que nos pasa aquí en la tierra, sino por la vida que será en el cielo. Cambia. Entonces, cada vez que tengas una aflicción, cambia ese pensamiento de aflicción por un pensamiento, ¿verdad?, del cielo. Por un pensamiento. ¿Qué vas a recibir? ¿Una recompensa? ¿Alguna corona? ¿Qué vas a recibir? ¿Algún halago del Señor? ¿Qué vas a recibir? ¿Sí? Cambiemos nuestro pensamiento por pensamientos de bien. Y dice el verso 16, 2 Corintios 4: por eso no nos desanimamos. Dile al que está a tu lado: no te desanimes. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Qué tremendo, ¿no? Por eso no nos desanimamos. Bueno, muchos hermanos, cuando viene una tribulación, cuando viene una angustia, se desaniman y quedan allí. Se poncha la llanta y ya no siguen la carrera, ¿verdad? Se quedan tirados en el freeway y ya ni con grúa se puede recuperar el andar de ese carro. Y entonces nosotros tenemos que sobrellevar los desánimos. No dice que no habrá desánimos, no dice Pablo que no habrá angustias, no dice Pablo que no habrá tribulaciones. No, hay tribulaciones, hay angustias, hay estrechez, hay situaciones difíciles, pero no nos desanimamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos desanimamos. Pablo mismo escribió, ¿verdad?, en Romanos 8:35, ¿no? ¿Qué nos podrá separar del amor? Del amor de Dios. ¿Qué nos podrá separar? ¿La tribulación? ¿Angustia? ¿Estrechez? ¿Desnudez? ¿Qué nos podrá separar? ¿Espada? ¿Persecución? ¿Qué nos podrá separar del amor que es en Dios, que es en Cristo Jesús? Amo y Señor nuestro. ¿Qué nos podrá separar? Dile que está a tu lado: nada. Ni la prueba que estamos pasando nos va a separar, dile. Ni lo que se ponga enfrente nos va a separar. ¿Cuántos dicen amén? No nos va a separar. Dile que está a tu lado: nada nos va a separar del amor de Dios. Nada nos va a separar del amor de Dios. Nada. Ni hambre, ni nada. Entonces vemos allí que en la conclusión debemos recordar la brevedad de la vida. Debemos consultar a Dios, ¿verdad?, en las acciones que hagamos o decisiones. Debemos de vivir con sabiduría. Y debemos de recordar que nuestra vida no consiste en los bienes que poseemos. No consiste. Hay veces que vamos a llorar, sí. Jesús dijo, ¿no?, en Mateo 5, así que es el verso 3, dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados.
¿verdad? Hoy se dice, no, usted pare de sufrir, usted pare. No, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Nota bien que Jesús no está diciendo ahí, bienaventurados los que tienen grandes títulos académicos, bienaventurados los que tienen grandes casas, bienaventurados los que tienen fortuna, bienaventurados los que tienen salud, bienaventurados los que son inteligentes, bienaventurados los que van a la universidad, bienaventurados los que tienen buen empleo, bienaventurados, ¿verdad?, los que saben cómo dirigir su vida. No dice así, dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué, hermano? Consolación. Y si usted me pregunta, ¿y usted ha pasado momentos, ¿verdad?, de lloro, de lágrimas? Yo he pasado, igual que usted. Todos hemos pasado momentos tristes, momentos angustiosos, pero también sé que allí está el Espíritu Santo, hermano, para consolarnos. También sé que allí está Dios para consolarnos. Los jóvenes también pasan momentos de tristeza, pero también allí está Dios para consolarte. Los padres pasamos momentos de tristeza, pero ahí también está Dios para consolarnos. ¿Cuántos dicen amén? Todos pasamos, pero ante cualquier situación, Dios está ahí para ayudarnos. Entendamos pues que la vida es breve. Póngase de pie. Salmo 103:15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. No lo conocerá más. Pero dice el 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Cuántos de ustedes le temen? La misericordia del Señor es sobre nosotros, hermano. Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer tú para poder vivir mejor tu vida? Para disfrutar más tu vida. ¿En qué vas a invertir? ¿En tu esposo, en tu esposa, en tus hijos? ¿En qué vas a invertir? ¿En qué vamos a invertir? ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué tipo de recuerdos, de memorias vamos a dejar? ¿Verdad? Mi padre no fue un hombre que nunca tuvo problemas, pero cuando tenía problemas, leía la palabra de Dios y decía, Dios está en control. Dios nos va a ayudar con esta circunstancia. Pero cuando perdía el trabajo, decía, Dios va a proveer. ¿Verdad? Y cuando se ausentaba un ser querido, decía, está en el lugar que tenía que llegar. En ese lugar yo quiero también estar. Ahora está haciendo lo que él siempre quiso hacer, levantar sus manos y darle gloria a Dios. Tengo varios hermanos que se han ido a la presencia de Dios, mi padre también, pero yo sé que un día estaremos allí todos juntos. Hermano, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a valorar la corta vida, la brevedad de la vida. Ayúdame a no hacer morir mi vida en discusiones, en pleitos, en desagrados, en cosas que no me edifican. Ayúdame, Señor, a poder valorar y cada vez más a mis seres queridos, a poder ser creativo en dejarle memorias y palabras que los inspiren, a dejarles un ejemplo de plena convicción en tu palabra, un ejemplo que ellos vean que sí es cierto, antes de Cristo yo era el primero de todos que hacía lo malo, pero cuando vino Cristo a mi vida, transformó mi vida, hubo un cambio total, que mis hijos puedan mirar, sí es cierto, antes de Cristo yo hice eso, es cierto, aún en Cristo cometí errores, pero enmendé y le pedí perdón, y ahora el Señor está haciendo grandes cosas en mi vida, que podamos decirle con autoridad, sigue a Cristo, hijo, no te desvíes del camino de Dios. Si me has visto perseverar a mí, persevera tú también. Si has visto que amo al Señor, ama tú también a tu Señor. Si has visto que hemos dependido de Dios, depende tú también de Dios. Si has visto que no hay nada mejor fuera de Dios, entiéndelo tú también. Si has visto que cometí errores, no los vuelvas tú a cometer. Si has visto que Dios ha hecho cambios
también lo va a hacer en ti. Si has visto que aun cuando no tenemos en abundancia, pero tenemos sustento y abrigo, y estamos contentos con eso. También tú, cuando no tengas lo que tú deseas, pero tienes lo necesario, sé feliz. Que te vean contento, que te vean dichoso, que te vean completo en Cristo, que nos vean completos en Cristo, que nos vean dependiendo de Cristo siempre, que nos vean con las convicciones de las promesas que hay en la palabra, agarrándola para nosotros, viviendo en ellas, que nos vean, que nos vean. Es necesario las tribulaciones para que también se pueda manifestar Dios. Es necesario a veces las situaciones difíciles para que podamos entender el gran Dios que tenemos. Es necesario algunas de las veces, pero serán leves, son leves tribulaciones. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, enséñame a vivir la corta vida de tal manera que traigamos al corazón sabiduría? La sabiduría alegra a los demás, la sabiduría ayuda a los demás, la sabiduría promueve el bien. Señor, gracias, porque le dices gracias por mi esposo que me diste, Señor, gracias. Señor, gracias porque se esfuerza, Señor. Señor, gracias porque lo cuidas, Señor, gracias porque le das fuerza en sus trabajos, gracias por mi esposo, gracias. Le dices gracias por mi esposa, gracias. Gracias, Señor, por la ayuda idónea que me has dado, muchas gracias. ¿Por qué no le dices eso también a Dios? Señor, muchas gracias por mis hijos. Gracias por mis hijos, Señor. A lo mejor no todos andan en la obediencia, pero Señor, yo creo y sé que por nuestra confianza en ti, Señor, tú harás cosas grandes con ellos también, Señor. Gracias por mis hijos, Señor. Señor, gracias por mis padres, gracias. ¿Por qué no dicen los hijos, gracias por mis padres, gracias? Tú que eres joven, tú que eres hijo y viven tus padres, ¿por qué dices gracias por mis padres? Gracias por los seres queridos que tú has puesto para guiarme, gracias para aconsejarme, gracias por la vida de ellos. Yo bendigo a mis padres, yo bendigo a mis seres queridos, yo bendigo a mi esposo, yo bendigo a mi esposa, yo bendigo a mis hijos. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. Enséñanos a aprovechar bien el tiempo y a vivir bien nuestras vidas. Que salga de nosotros, Señor, lo que estorba y que venga de ti, Señor, lo que beneficia. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den un aplauso a Dios. Y aprovechemos bien el tiempo, hermano. Amemos también a los que nos rodean, ¿también, hermanos? Amemos a los que nos rodean y quitemos toda altivez de nuestro ser y que viva el Señor en nosotros. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Salude a las personas que nos visitaron.